desarrollaremos la siguiente ecuación diferencial, eh, primero reduciéndolo a una ecuación de primer orden, ¿verdad? Es una ecuación diferencial que requiere ciertas habilidades de lo que son trigonometría para poder llevarla, ¿verdad?, a una ecuación lineal de primer grado. En este caso, primero hacemos las transformaciones. Acá, cosecante del ángulo sería 1 sobre seno del ángulo por tangente, que sería seno del ángulo sobre coseno del ángulo por diferencial de R menos, esto sí lo dejamos igual, R cosecante del ángulo más tangente cuadrado del ángulo. De Z por diferencial de Z. Simplificamos seno, nos quedaría de R sobre coseno del ángulo menos R cosecante del ángulo más tangente cuadrado del ángulo. Por diferencial del ángulo igual a 0. En este caso, lo que hice fue multiplicar por toda la ecuación, esta ecuación por coseno. Nos quedaría de R menos este paréntesis acá, R, ahora sí, de R menos R por coseno del ángulo por cosecante del ángulo más coseno del ángulo por tangente cuadrado del ángulo por diferencial de θ igual a 0. Luego dividimos por el diferencial de z, nos quedaría dr de z menos coseno por cosecante es cotangente, así que nos quedaría R por cotangente del ángulo más coseno del ángulo por tangente cuadrado del ángulo por diferencial de la igual a 0. Acomodando esto como una ecuación lineal, ¿verdad? Nos quedaría que dr con respecto del z menos r cotangente del ángulo es igual a coseno del ángulo por tangente cuadrado del ángulo. Aquí buscamos un factor integrante.
El factor integrante sería, el factor integrante es igual a e a la integral de menos cotangente del ángulo por d del ángulo. Eso sería igual a e, la integral de cotangente es logaritmo natural de seno del ángulo. Quedaría menos logaritmo natural del seno del ángulo. Y finalmente nos quedaría que esto es igual a 1 sobre seno del ángulo. Eso sería el factor integrante. ¿Qué hacemos con el factor integrante? Multiplicamos toda esta expresión por ese factor integrante, o sea, esto. Nos quedaría 1 sobre seno del ángulo de R de Z menos R por 1 sobre seno, escribirlo así, por seno del ángulo, por cotangente, es igual a coseno del ángulo sobre seno del ángulo, ese sería el que está multiplicándose, seno del ángulo por tangente cuadrado. Luego podemos expresar esta primera parte como derivada. Quedaría la derivada de 1 sobre seno por R. Si deriva eso con respecto de Z, nos va a dar esta expresión de acá. Entonces, esta expresión que nos quedaría de este lado, haciendo simplificaciones, coseno sobre seno por tangente cuadrado, nos quedaría seno del ángulo sobre coseno del ángulo por d del ángulo, d de z. Aplicamos integrales a ambos miembros. La integral se va con la derivada, nos quedaría r sobre seno del ángulo, aquí no lo he puesto, es igual a la integral de seno sobre coseno, es logaritmo natural de secante del ángulo más c. Reacomodando eso nos quedaría r, 1 sobre seno es cosecante, quería cosecante del ángulo es igual al logaritmo natural de secante del ángulo más c.
Y esta sería la solución de la ecuación que estaban desarrollando.